yo nací en Mar del Plata. Mi padre fue secretario del Sindicato de la Construcción en los años anteriores a la Revolución Libertadora o el golpe de Estado del 55, digamos. Por 3 años fue secretario del Sindicato Obrero de la Construcción. Él era militante del Partido Comunista en esa época. Y yo me afilié a la Juventud Comunista cuando tenía 15 años, pero bueno, como soy la más chica de la familia, entonces median ahí unas cuantas décadas en las que mi padre tuvo que dejar de trabajar en la construcción porque ya no le daban trabajo a partir de que cae preso en el año 50 más o menos, y producto de la intervención del gobierno peronista del Sindicato de la Construcción. El Sindicato de la Construcción era el último sindicato, digamos, que no había adherido a la CGT y tenía una trayectoria de luchas muy importante, por eso había resistido la intervención durante años y la única manera en que se podía llegar a hacerse del sindicato, la CGT, era la intervención. Bueno, la intervención llega con una causa armada por supuestos atentados en Mar del Plata, y la comisión directiva del Sindicato de la Construcción cae presa y bueno, después de 1 año y 5 meses preso, fue que tuvo que dejar de trabajar en la construcción porque ninguna empresa lo tomaba. Bueno, esa historia pregnó muy fuerte en mi infancia, las historias contadas, ¿no?, por mi madre, mi padre y mis hermanos que también trabajaron en la construcción. Y bueno, al calor de las luchas que se venían desarrollando en el país, bueno, y en el mundo, ¿no?, había sucedido el mayo del 68 y la primera rebelión en Córdoba con los estudiantes universitarios que toman las universidades y la muerte de Pampillón, recuerdan el asesinato de Pampillón. Había un crecimiento entonces de las luchas en general y cuando tenía 15 años tuve que pedir permiso y de alguna manera convencer a gente de la Juventud Comunista para que me afiliaran y ahí comenzó mi militancia. En la secundaria militaba junto con militantes de otras escuelas, pero no había en el Colegio Nacional precisamente militancia política, rebeliones por ahí del tipo de las estudiantiles, porque el 21 de septiembre no se festejaba el día ni de la primavera ni el día del estudiante y bueno, este tipo de cosas. Así que mi militancia era más orgánica y no tanto de movimiento. Luego sí, en el 71 ingreso a lo que era la Universidad Provincial en la carrera de Sociología y ya había un alza de luchas allí, una cantidad, digamos, de organizaciones, de agrupaciones que procuraban el cambio de los contenidos en la carrera y entonces se producían asambleas, protestas, expulsión de profesores, a la inversa, digamos, por su ideología conservadora, que era lo que había predominado durante la dictadura, ¿no? Recordemos que en el 66 la dictadura la emprende contra las universidades y sus movimientos estudiantiles y también de docentes. Así que
ingreso en el 71 a estudiar sociología y los movimientos en ese momento, o la militancia, era muy importante al punto que nos ocupaba mucho más tiempo el participar en las asambleas, el debatir acerca de la línea política. El Partido Comunista estaba en contra y además de alguna manera ocultaba, ¿no?, lo que fue, por ejemplo, la guerrilla en Bolivia y otros movimientos guerrilleros. Entonces, bueno, fue un momento de mucha tensión porque en mi concepción el ser comunista era ser revolucionaria y me encontré con el cuestionamiento de los sectores trotskistas, peronistas de izquierda, que se producían a veces en enfrentamientos serios, también con el Partido Comunista Revolucionario, que intentaba expulsarnos de las asambleas. Yo era muy joven y éramos muy pocos militantes en realidad de la Juventud Comunista. Creció muchísimo el peronismo de izquierda en la Facultad de Humanidades, aquella Facultad de Humanidades de la Universidad Provincial, porque llegaron... es decir, la carrera de Sociología estaba en formación cuando yo ingreso y entonces comenzaron a cubrir los cargos de las nuevas materias compañeros peronistas que habían sido expulsados, docentes que habían sido expulsados de la Universidad de Buenos Aires. El hecho es que con el tiempo se va a dar la división de la juventud peronista en juventud universitaria, en la universidad, juventud universitaria peronista y juventud peronista universitaria, la JUP y la JPU. La JPU va a virar hacia la derecha y va a estar en connivencia con el CNU, que había producido el atentado contra la Asamblea en 1971, el 6 de diciembre de 1971, donde asesinan a Silvia Fiedler porque entra un grupo de apoyo, digamos, al sector derechista que se enfrentaba con la izquierda en la Facultad de Arquitectura, y de ese modo entran a los balazos y cadenazos, tiran una bomba de humo y uno de los disparos va a matar a Silvia Fiedler, que había sido compañera mía de secundaria. Bueno, comento esto porque digamos que se ligan las cuestiones familiares y las cuestiones de los afectos de la secundaria, ¿no? Y esa lucha era contra un profesor, concretamente había surgido la asamblea, contra un profesor que era de la ortodoxia católica, ¿no? Y por ese lado va justamente la conformación de la CNU. Había una lucha contra las ideas del Concilio Vaticano II, es decir, cosas que hay que extraer de la historia con mucha investigación. Digamos que cada cosa tenía su explicación. Y a partir entonces del 71 se dan luchas muy masivas de estudiantes. Durante el velatorio de Silvia Fiedler se produce una manifestación de miles de estudiantes y caen presos decenas, pero fue tan masiva la manifestación que los liberaron enseguida. A los 6 meses de la muerte de Silvia Fiedler se hace un acto recordatorio de conmemoración en el rectorado. La juventud peronista, juventud universitaria peronista, que venía creciendo, digamos, masivamente, sobre todo en la Facultad de Humanidades, hace un acto en la Facultad de Humanidades, y el resto de las agrupaciones de izquierda y algunos partidos políticos participan del acto en el rectorado.
En ese acto yo intervine como integrante de la agrupación que reivindicaba la reforma. Varios movimientos de izquierda reivindicaban la reforma universitaria del 18. También hacer un acto de repudio frente al comercio de los Piantoni, que eran organizadores de la CNU. El caso es que esa movilización termina con 6 estudiantes presos. A la semana, en un operativo que se hace en la casa de otro estudiante, Marcos Chueque, después desaparecido durante la dictadura militar, también lo lleva preso. A partir de esto se forma una coordinadora de repudio y justicia entre partidos políticos, centros de estudiantes y algunos gremios. Esa coordinadora entonces va a organizar o va a participar después de lo que fue el Marplatazo. Es decir, a partir de la prisión de estos compañeros se toma el rectorado y se produce una huelga estudiantil por una semana. Y entonces se llega a presionar a un plenario de la CGT para la organización de un paro activo. Ese paro activo, con movilización, resulta en un paro total donde se paraliza Mar del Plata. El ejército cierra el acceso al centro de la ciudad, se movilizan con una unidad de caballería y llaman también a las otras Fuerzas Armadas. Se produjeron concentraciones de miles de estudiantes y trabajadores en diversos sectores de la ciudad. Los más importantes fueron en San Juan y Alberti y en el puerto. Desde otros sectores también se intenta avanzar hacia el centro. La policía y el ejército intenta disolver, pero se vuelven a reunir y de esa manera se pudo llegar hasta la Plaza Rocha, pero no más. El caso es que la lucha resulta en la liberación de los 7 compañeros detenidos que lo habían estado por más de una semana y que no sean juzgados por la ley antisubversiva, la ley anticomunista de la dictadura en ese momento. Es decir, que fue una movilización que toma el ejemplo de alguna manera de los movimientos del Cordobazo, y recordemos que el Cordobazo había sido la culminación de luchas estudiantiles y obreras en Corrientes, en Rosario, donde había habido víctimas estudiantiles, y en el Cordobazo las 14 víctimas aproximadamente. La organización de esa lucha venía siendo una coordinación entre las distintas juventudes políticas, las distintas agrupaciones, los centros de estudiantes, como dije antes, los partidos políticos. Participó también el Partido Justicialista, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, obviamente, un Frente de Izquierda. Es decir, había numerosas organizaciones y todos los gremios de Mar del Plata, 28 gremios de Mar del Plata adhirieron a esa lucha. Así que se organizó centralmente desde el movimiento universitario, pero con participación de todos los gremios y partidos políticos, ¿no? Las asambleas estudiantiles eran numerosísimas, se organizaban por facultades. Se suspendían las clases cuando había asamblea.
y las interuniversitarias eran masivas porque participaban de todas las facultades y participaban todas las organizaciones que había en el movimiento estudiantil. Las interuniversitarias se hacían en el rectorado, en lo que era donde funcionaba la Facultad de Arquitectura, y participaban de 300 a 500 estudiantes. Y hasta el año 73, 74, después, el accionar de la derecha y del CNU, que llega a la conducción de la universidad, hace que las asambleas sean cada vez menores porque había muertos, había asesinados, había gente desaparecida, ¿no? Se interviene la Facultad de Humanidades y estaba intervenida la Universidad Provincial. A partir de esa intervención, en la que Chincota era el rector, Catuoño era el rector, estaban en la conducción del rectorado Catuoño, Chincota y De Marchi. Los tres eran los que venían a liberar, digamos, la universidad de los sectores radicalizados y de izquierda. Así que en ese año, en el 75, se produce el asesinato de Piantoni y la famosa noche del 5x1, donde asesina un grupo de CNU con apoyo policial a Pacho Elizagaray, a sus primos, a su tío. Él estaba en la casa. Pacho Elizagaray era dirigente de la JUP, de la Facultad de Derecho, y él estaba esa noche en la casa de su tío y sus primos. Los asesinan a Pacho Elizagaray en los techos de las casas donde trataba de escapar esa noche, al tío y a los primos en las afueras de Mar del Plata, y también secuestran y asesinan al médico Goldenberg. Por todos esos asesinatos fueron juzgados los miembros del CNU en 2016 y, bueno, condenados a perpetua 2, otros a pocos años. Uno de los condenados a perpetua, ahora fallecido, el célebre Gustavo de Marchi. Sobre Gustavo de Marchi quisiera hacer un capítulo aparte porque él había estudiado en la Universidad de La Plata, no estaba en Mar del Plata, y vino justamente con una misión, ¿no? Y era la de el combate físico, digamos, ya no ideológico, contra la izquierda del peronismo, que, vuelvo a repetir, había crecido no solamente en la universidad, sino también entre los obreros y en los barrios, ¿no? A través de la juventud peronista, de la juventud trabajadora peronista y el movimiento de bases peronistas. De Marchi fue asesor legal de la CGT, fue nombrado secretario académico de la universidad todavía provincial, y además fue el primer fiscal federal de Mar del Plata. Lo designa Isabel Martínez de Perón. Había concentrado los tres poderes entonces, y por eso mismo se los indicó como, a pesar de su aparente tarea legal, digamos, se los indica como el principal dirigente y ejecutor de todos los asesinatos, el que planifica, ¿no? Y el que dirige la banda CNU. Así que la banda CNU había pasado un poco, de alguna manera,
a la historia, porque a principios del 72, a pesar de estar bajo ese gobierno de Onganía, bajo esa dictadura, se detiene a 16 miembros del CNU y se los condena. Lo que pasa es que en el 73, con el decreto de Cámpora de liberación de todos los presos políticos, salen ellos de estar presos y luego van a formar parte, muchos de ellos, otra vez, de las bandas que siembran el terror y que preparan el terreno para la dictadura del 76. No solamente en Mar del Plata, sino también en La Plata fue el accionar del mismo estilo, ¿no? La pelea era, en definitiva, por lo ideológico, porque una vez que se logra democratizar de alguna manera el cuerpo docente o convertir las cátedras de la Facultad de Humanidades en cátedras identificadas con el antiimperialismo, con las luchas por la liberación y por el socialismo, en buena parte en sociología y antropología, ¿no? Más que nada. Había 5 carreras en la Facultad de Humanidades. Esa Facultad de Humanidades es cerrada, intervenida y cerrada de a poco todas las carreras para que luego ocupen las carreras de la Universidad Católica, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, esta actual Facultad de Humanidades. Bueno, ahí me quisiera referirme a lo que fue el proceso de nacionalización de la universidad. En el 75, con la intervención de la universidad y el rector Catoño, como dije antes, como secretario académico de Marchi, y Chincota, no recuerdo en cuál función, se presiona al rector de la Universidad Católica, donde funcionaba la Facultad de Derecho y una Facultad de Humanidades. Se los presiona para que se produzca el pase de todas esas carreras a la Universidad Nacional, porque en realidad Catoño, Chincota y De Marchi van a ser el rector, el secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El hecho es que, ¿cuál era el objetivo? Es que en la Facultad de Derecho había importantes cuadros militantes de la juventud universitaria peronista y eran anti-tercermundistas, este sector de la CNU. Y entonces es complicado porque hay una trama ahí que en poco tiempo no se puede describir, pero el hecho es que estaban en contra de la conducción de la Iglesia también, a cargo de Pironio, que estaba entre los sectores tercermundistas, y estaban en contra, por supuesto, de la juventud universitaria peronista, porque ellos vinieron, en definitiva. El CNU se instala de nuevo en la universidad con la expulsión de profesores de la Universidad Provincial, con los asesinatos, primero de San Martino, que era un docente psicólogo de la Facultad de Humanidades, bueno, y sucesivos atentados, y logran la nacionalización a través de un decreto de la entonces presidenta Isabel Martínez. De esta manera entonces fue el avance a nivel nacional del lópezreísmo, de las 3A y de la CNU, que va a jugar el papel de las 3A en Mar del Plata. Así que se presiona a las autoridades de la Universidad Católica para que pasen, para que las carreras sean incorporadas a la nueva Universidad Nacional. Como se niegan y resisten de alguna manera en reuniones que habían tenido conjuntas, desaparecen
la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, que fue Coca Maggi, María del Carmen Maggi, que aparece muerta, asesinada, digamos, al poco tiempo en Mar Chiquita. El momento donde tuvo un alza la lucha obrera estudiantil fue aquel paro posterior a los 6 meses del asesinato de Silvia Filler, ¿no? Donde paró toda Mar del Plata. Después, más bien, fue el enfrentamiento entre los sectores fascistas del peronismo y la izquierda y sobre todo la juventud trabajadora peronista y la juventud universitaria peronista, ¿no?